Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a usted por ser y a todas las farmacias, ya que usted la representa, pues por la admirable labor y el admirable ejemplo de servicio a España que han realizado todos. Incluso, pues también me recuerdo a los farmacéuticos que han sido contagiados, incluso algunos de ellos que han muerto como consecuencia de estar al pie del cañón en esta enfermedad, y desde luego mi emocionado recuerdo y mi pequeño homenaje desde aquí hacia ellos. Y luego también un reconocimiento a los dispensadores de medicamentos innovadores también en los hospitales, que también son un servicio farmacéutico muy importante, que durante las grandes enfermedades desconocidas como esta ejercen una labor impagable, heroica y absolutamente admirable de servicio a España. Quiero aprovechar, antes de hacer las preguntas que van a ser muy breves, mi primera intervención hoy aquí en esta comisión en lugar del doctor Stigman, para poner de manifiesto nuestro estupor por cómo se están llevando muchas de las convocatorias y comparecencias de esta comisión de la reconstrucción, que dado el sectarismo con el que se están manifestando los representantes de los partidos de izquierda en el bloqueo de cualquier iniciativa que pueda romper el relato que están tratando de crear para evitar las eventuales responsabilidades penales de este Gobierno por su gestión negligente en la gestión del virus chino, podríamos llamar que ya va a ser prácticamente la Comisión de la Verdad del Gobierno o la Comisión de la Reescritura de la Historia. Pero quiero dejar bien claro que no se preocupen, porque desde luego en Vox vamos a hacer que no se olvide nada de lo que ha pasado y que todos los responsables de esta gestión irresponsable, entre comillas, y criminal paguen ante los tribunales la apuesta por su agenda ideológica frente a la apuesta por la salud de los españoles, que ha costado prácticamente 50.000 muertos, miles de contagiados, y ya sabemos desgraciadamente cuál es la historia, independientemente de las conclusiones a las que llegue esta comisión. Por todo eso quería en primer lugar preguntarle, que es una pregunta general para todos los comparecientes que hacemos desde Vox, si ha actuado como asesor del Gobierno, de algún ministerio o de algún organismo que dependa de ellos en la gestión, en lo que es la gestión de esta pandemia. Si están de acuerdo en que el Gobierno no les haya considerado profesión de riesgo para la COVID, mientras que Vox ha hecho precisamente una proposición no de ley para que lo fueran y fueran considerados como tales. Si ha habido incrementos, significativos en el uso de opiáceos para combatir el dolor o la sedación. Cuarta pregunta, si ha habido incrementos significativos en el uso de fármacos psicótropos para combatir el dolor o para la sedación. Psicotrópicos, perdón, sí, tiene razón. En quinto lugar, si cree que la fijación de precios máximos ha producido el desabastecimiento de mascarillas. En sexto lugar, si están de acuerdo, como nosotros hemos manifestado, en que las mascarillas deben ser financiadas total o en parte por el Sistema Nacional de Sanidad mientras dure la epidemia. Y en séptimo lugar, si sabe cuántos farmacéuticos hospitalarios y de oficina han sido infectados. Pues nosotros lo hemos preguntado, pero de momento nadie nos ha dado respuesta, y creemos que es una cosa interesante, aparte también para reconocerles su trabajo. Muchas gracias. Buenos días. Decirle en primer lugar que estamos de acuerdo con lo que ha dicho de la Agencia Estatal de Salud Pública, ya que reconoce de forma explícita, no voy a decir implícita, el fracaso del sistema actual y también reconoce lógicamente el guirigay que es el sistema autonómico tal y como lo tenemos hoy concebido. Pero aprovecho también un poco, después de todo lo que estoy oyendo, para incidir en lo que dije en mi primera intervención respecto a la manipulación que a manos de la izquierda se está haciendo de esta comisión, donde a los demás se nos niegan los comparecientes que puedan cuestionar la verdad oficial que acabará imponiendo esta comisión por el rodillo de la izquierda,
Y por eso trae la izquierda aquí a esos comparecientes o técnicos que, dicho con todo el respeto, bajo su manto técnico, esconden pues que son o han sido afiliados al partido del gobierno o a un partido de la izquierda o han sido políticos profesionales, como no sé si incluso es su caso. No tengo nada contra eso si no fuera porque estas aportaciones solo buscan apuntalar la agenda ideológica del gobierno y esconder los 50.000 muertos por la nefasta gestión del virus chino que han hecho tantos Pedro Sánchez como Pablo Iglesias. Por eso insisto que, bueno, me ha sorprendido un poco su intervención con respecto a, bueno, pues todas las cosas comunes como lo que acabo de oír ahora mismo, que estamos aquí hablando de que hay 50.000 muertos y de lo que se habla de las listas de espera en Andalucía. Bueno, aquí el tema es que creo que el cambio climático no ha generado 50.000 muertos, sino, diga lo que diga, la conclusión de esta comisión es la incompetencia del gobierno, al que desde luego desde Vox vamos a seguir denunciando, digan lo que digan las conclusiones fake de esta comisión o que quieran desviar el debate con la discusión entre la sanidad pública o la sanidad privada. Por eso yo quería hacerles simplemente 4 preguntas. Vamos a ver, la primera es que si desde el 31 de enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia sanitaria de proyección internacional, algunos expertos epidemiólogos dicen que hubiera bastado con esta declaración para que el Ministerio de Sanidad hubiese tomado medidas de contención. ¿Se acuerda de lo que pensó usted en aquel momento? ¿Comunicó alguna inquietud a algún colega? El 10 de febrero de 2020, un informe del Ministerio de Sanidad afirma que en China el virus ha tenido una letalidad de entre el 15 y el 11% respectivamente. Se sabía además que China había hecho una cuarentena de 60 millones de personas. ¿No le hizo sospechar de que algo pasaba allí que no era propio de una gripe y que parecía más propio del otro coronavirus, del SARS-CoV-1, mucho más grave que la gripe? ¿Cree que Salud Pública actuó de forma prudente? En tercer lugar, ¿cree que la vigilancia de enfermedades infecciosas importadas es la adecuada? Le pregunto esto porque el doctor José Antonio Pérez Molina, experto en enfermedades tropicales y miembro del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y presidente del Grupo de Estudios del SIDA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, ha declarado para Medscape que el cribado de enfermedades infecciosas es posible realizarlo en nuestro medio, pero no hay documentos de aplicación a nivel nacional y depende bastante de la comunidad autónoma o del centro sanitario concreto. ¿No le parece que nos hubiéramos evitado muchos problemas si se hubiera hecho un cribado a los viajeros procedentes de China? Cuarto, ¿cree que la definición de la pandemia es la adecuada? Se lo pregunto porque se cambió en 2013. Quinto, ¿qué es lo que tenemos que mejorar para potenciar nuestra protección contra enfermedades infecciosas importadas? Y sexto, que se lo hacemos a todos los comparecientes, ¿ha actuado como asesora del Gobierno, del Ministerio o de algún organismo en el caso de la gestión actual del virus chino? Y, en segundo lugar, si sigue estando afiliado o sigue siendo miembro o teniendo algún cargo relevante en la cúpula o en donde usted viva, en Córdoba, dentro de lo que es el Partido Socialista. Muchas gracias. Buenas tardes y, bueno, decirle que estamos muy de acuerdo en muchísimas de las cosas que usted ha dicho hoy aquí. Y, bueno, pues la verdad es que en comparación con otras cosas que se oyen, la verdad es que es como estar oyendo a alguien hablar en otro idioma. Y estoy de acuerdo en muchísimo de lo que dice, como que la crisis no fue del sistema sanitario, sino una crisis de salud pública, me ha parecido entender o me ha parecido leer en el escrito que ha mandado. Y estamos de acuerdo en que fue una crisis, más bien, que esto ha sido una crisis, como decimos, de salud pública y una crisis de seguridad nacional. Pero yo creo que debemos de ir más allá y creo que no ha sido
no ha sido solo eso, sino que ha sido una crisis de incompetencia e incluso de negligencia criminal por parte de un gobierno que ha estado ocultando la crisis durante meses, durante semanas, que animaba a ir a las manifestaciones del 8 de marzo, a llenar iglesias, a llenar campos de fútbol, a llenar cines, a llenar polideportivos, ocultando cuál era la realidad de las cifras y de los datos que tenía y anteponiendo la agenda ideológica a la vida y a la salud de los españoles. Y bueno, quiero decir esto pues para que conste en acta, pues para que a usted le quede también, pues que no todos aquí decimos lo mismo. Y bueno, esto no lo va a ver, ya le adelanto, en las conclusiones de ninguna comisión, y menos de estas, porque estas conclusiones ya las tiene la izquierda cerradas y bien atadas, porque esta es la comisión de la nueva normalidad, es decir, de la reescritura de la historia con mentiras y con ocultación de la verdad para salvar la cara al gobierno, así de claro. Y aquí no interesa sacar conclusiones sobre el virus chino, lo estamos viendo, lo estamos oyendo, que aquí se hablan de otras cosas, siguen con la ideología y no parece importarles la pandemia lo más mínimo, siguen con el tole-tole, que si el medio ambiente, que si el cambio climático, que si la perspectiva de género en los hospitales o no sé qué cosas está oyendo hoy, que es indignante con 50.000 muertos en España. Pero bueno, ellos siguen, no hacen autocrítica y seguimos aquí aguantando el tole-tole, pero desde luego desde Vox no vamos a consentir que esas sean las conclusiones que se saquen, y desde luego en esas actas que levante la secretaria o el secretario va a quedar bien claro cuál fue nuestra postura y qué fue lo que dijimos. Por eso le hacemos nosotros la conclusión desde Vox, y desde luego por muchos informes fake que hagan no vamos a permitir la impunidad, la negligencia que ha causado, como decía, 50.000 muertos y centenares de miles de heridos, y una España en la ruina por culpa de su gestión. Pero yo, bueno, de todo lo que ha dicho, yo me gustaría preguntarle una cosa, preguntarle su opinión, y es ¿por qué cree que Corea del Sur ha sido tan exitosa en esta epidemia, igual que Alemania? Y si cree, como creemos nosotros en Vox, que, por cierto, alertamos ya desde enero lo que se nos venía encima, y al doctor Stigman lo tachaban poco menos que de loco, o si cree, como creemos en Vox, que el secreto está en el diagnóstico rápido mediante la PCR de los casos. ¿No demuestra esto que se debe invertir en biotecnología, dado el riesgo de futuras pandemias? ¿Cuál es su opinión con respecto a este punto? Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo quería preguntarle, porque usted es coautora con otro de los comparecientes que ha sugerido también el Partido Socialista y Podemos, el doctor Repullo, de un libro que se llama Spain Health System Review de 2018, con otros coautores y colaboradores. En ese libro usted hace alusión a la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, SESPA, de la que parece que usted forma parte, y que es una confederación de 12 asociaciones científicas. Esta confederación no advirtió en ningún momento de la peligrosidad que tenía el virus chino, el coronavirus. De hecho, el 26 de febrero de 2020 se dice en la página web que en la última actualización del Ministerio de Sanidad no se contempla tomar la temperatura a personas que provengan de países en riesgo, como se sugiere en medios de comunicación y redes sociales. SESPA respalda esta decisión, dado que es posible transmitir el coronavirus aunque no se esté con fiebre, porque no es necesariamente útil. Tampoco han cambiado las recomendaciones sobre el uso de mascarillas. A pesar de que la población tiende a pensar que es una medida de protección eficaz, las autoridades sanitarias han transmitido que no son necesarias porque son ineficaces en población general si no se acompañan de otras medidas higiénicas como el lavado frecuente de manos, salvo en centros sanitarios donde deberán ser utilizadas tanto por casos sospechosos a los que se vaya a hacer la prueba como por los profesionales que los atienden en todo proceso. Dicen ustedes, SESPA valora muy positivamente la gestión del riesgo realizado. Supongo que se refieren a la gestión del Gobierno, pero señala que hay que ser prudente y evitar que el miedo injustificado sea el que guíe las decisiones. Por lo tanto, ya el 26 de febrero de 2020 ustedes pensaban que podía haber personas infectadas y contagiosas a pesar de no tener síntomas. Por eso mis preguntas van en este sentido.
¿En qué informes se basaban para hacer dicha afirmación? Si tenían esa información, ¿por qué SEPAS no desaconsejó los actos del 8M al Gobierno, ya que ustedes sabían que el virus se podía transmitir a pesar de no tener fiebre? ¿Esta decisión cree que estuvo influida políticamente por el deseo de preservar la manifestación del 8 de marzo? Porque a nuestro grupo parlamentario, visto lo visto, nos parece que sí. Las comunidades autónomas también tienen atribuciones en cuanto a lo que es la vigilancia epidemiológica. Aquí atribuye que ninguna de las regiones acometiera labores de cribado del coronavirus en personas procedentes de China. Es que pensaban que esto era poco menos que una gripe. ¿No le pareció extraño que China clausurase una región de 60 millones de personas? ¿Creían acaso que era una enfermedad solo de los chinos? Muchas gracias. Tener el empleo deben ser respaldadas por el Gobierno. Lo demás siempre va a suponer agravar la crisis en la que ya estamos inmersos. Por otro lado, consideramos muy importante y defendemos la necesaria colaboración de la sanidad privada con la pública. El 19 de marzo, la sanidad privada atendía el 18,9% del total de pacientes hospitalizados, el 14,2% de los ingresados en UCIs y ha registrado el 6,1% de los fallecidos por la enfermedad. Y le iba a pedir que actualizara las cifras, pero lo ha hecho amplia y generosamente, lo cual se lo agradecemos muchísimo, porque nos da mucha luz de la inmensa actividad que han realizado a lo largo de estos meses de gran crisis. Para Boi Ruiz, esta colaboración de facto que existe ya en España entre los sectores públicos y privados de sanidad podría avanzarse y hacerse mucho más efectiva si se unificara la coordinación y el control por parte de una misma autoridad sanitaria para ambos sectores y se vertebrara un sistema común de información sobre los historiales clínicos de todos los pacientes. Nos gustaría saber qué opina al respecto. En otro orden de cosas, durante la epidemia del coronavirus han actuado como asesores del Gobierno de España y, en caso afirmativo, ¿el Gobierno adoptó alguna de sus recomendaciones o, al contrario, hizo caso omiso? ¿Considera que ha sido óptima la coordinación entre la sanidad pública y privada a lo largo de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19? ¿De veras se puede afirmar que toda la sanidad española ha trabajado unida, sin apenas distinción entre pública y privada, para vencer esta crisis? ¿Cree, por el contrario, que ha faltado liderazgo del Ministerio de Sanidad? Nos gustaría también saber si han podido hacer algún estudio de cómo ha funcionado la colaboración interhospitalaria entre las distintas comunidades autónomas, tanto entre distintos hospitales de sanidad privada como entre sanidad privada y pública. En particular, en el momento álgido de la pandemia, donde cada cama de UCI, cada respirador, suponía una vida. Se han identificado fortalezas y debilidades. Nuestra impresión, avalada por los datos, las noticias y las muertes, es que eso ha fallado. Podemos leer en distintas publicaciones de la prensa, a principios de abril, con un escenario dantesco en los pasillos de urgencias de muchos hospitales, la sanidad privada tenía 2.200 camas de UCI vacías. La patronal alertaba de esta infrautilización. La coordinación ha quedado en entredicho, como lo evidencian los escasísimos traslados de pacientes entre regiones. En esta crisis se ha notado un cierto nivel de descoordinación. Ha faltado el liderazgo del Ministerio de Sanidad, dice el directivo de una empresa sanitaria. Y, aunque ya nos ha avanzado bastante en su comparecencia inicial respecto de lo que quieren hacer en caso de rebrote, muy interesante lo que ha comentado de no solo pensar en la desescalada, sino en caso de rebrote pensar en la escalada, porque de eso nos está hablando. Nosotros preguntamos, ¿no? ¿Se plantean algunos protocolos claros, ágiles, fácilmente ejecutables para, en caso de que vuelva a haber un rebrote, Dios no lo quiera, o nos asole otra pandemia, tener una capacidad de reacción más rápida y posibilitar que ni el tipo de asistencia sanitaria que se ofrece, pública o privada, ni las fronteras autonómicas ni internacionales sean un impedimento para salvar vidas? Desde nuestro punto de vista, resulta fundamental en este momento estar preparados para futuras situaciones,
con protocolos claros y de este modo lograr que el impacto de una crisis sanitaria sea mucho más llevadero. Y ya finalmente, como ha hablado también del incremento de las listas de espera, queríamos preguntarle qué papel juega y debe jugar la asistencia privada en aliviar las listas de espera. Y también, al igual que ha hecho otra diputada, qué opinión le merece el modelo de gestión Alcira. Muchas gracias.